alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de permitirnos estar hasta tu presencia, Señor, al trono de tu gracia, Señor. Gracias porque nos permites adorarte y exaltar tu bendito y poderoso y precioso nombre. Te damos gracias por tu bendita y preciosa palabra, por esta grande y preciosa salvación. Las palabras no nos alcanzan, Señor, para decirte gracias, porque cada día nos das lo que no merecemos, Señor, que son tus misericordias cada mañana. Gracias por traernos a este lugar para aprender más de tu palabra. Pedimos y rogamos que sea tu Santo Espíritu guiándonos y enseñándonos no solamente a escuchar, sino también a obedecer tu preciosa y poderosa palabra. Pedimos que seas usando a tu siervo Gustavo conforme a tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad es perfecta. En Cristo Jesús te damos gracias hoy y siempre. En Él te pedimos, Padre, que nos dé, Señor, de tu bendición, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice, amén. 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 Gracias. Bueno, muchas gracias a los hermanos de la alabanza, ¿verdad?, que nos han ministrado en esta mañana. Y a todos y cada uno, pues, como siempre, darles la bienvenida. Como nos recuerda la palabra de Dios en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos, ¿verdad?, recibir uno a los otros. Y también nos recuerda la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como hijos de Dios, benditos en el Señor, nos damos la bienvenida en esta mañana, ¿verdad? Le damos la bienvenida a la hija y a la nieta de nuestros hermanos Miriam y Alberto, ¿verdad? Bienvenido, Dios les bendiga. Nos gozamos en tenerle en esta mañana. Y así todos y cada uno de ustedes de casa, bienvenidos también en el Señor. A los que nos ven en línea, en diferido, en el canal de YouTube, también muchísimas gracias por la atención que prestan a este ministerio. Rogamos que sea de bendición y que les ayude a todos en su crecimiento espiritual.
Y esta mañana algunos anuncios, como siempre recordarles, ¿verdad? Estamos bajo las instrucciones del Fire Marshal, ¿verdad? En cuanto al edificio. Les quiero comentar algunos que han preguntado. El edificio no es inseguro en el sentido estructural. El edificio está bien. Es solo que el edificio es antiguo. Entonces las alarmas y los sistemas de seguridad tienen que renovarse. Es un código de la ciudad. Es solamente eso, ¿verdad? Para que todos estén tranquilos. La limitación que tenemos ahora es que por la indicación de ellos no podemos haber más de 50 personas al mismo tiempo en este lugar porque pues no nos está permitido por ello. Hola, Noah. Pero a todos, ¿verdad? Solamente darles esta información para que la tengan al tanto. Tanto el landlord, que es el señor Steven Bonnet, Riverside Properties of Nashua, ellos son el landlord. Y tanto también la ciudad de Nashua, los Fire Marshal están trabajando para nuestra seguridad. Así que en esto nosotros debemos de facilitarles el espacio, dejarles hacer su trabajo y confiar que lo que se produzca de ese trabajo que están haciendo ellos va a ser para nuestro beneficio, para estar en un lugar más seguro, pues. Es solamente eso. Así que les ruego por el momento paciencia a todos, a los hermanos que han voluntariamente tomado el tiempo para no estar aquí hoy, pero nos van a ver en línea. También les agradecemos por eso, ¿verdad? La idea es que esto se pueda pronto llegar a una conclusión y todo vuelva a la normalidad, ¿verdad? Pero mientras tanto tenemos que trabajar con ellos para nuestra seguridad. Así que sigámoslo haciendo como lo hemos hecho hasta hoy. También recordarles que estemos orando por el evangelismo, ¿verdad? Individualmente cada oportunidad que nosotros tenemos y en la forma de un ministerio formal, ¿verdad? Pues siempre recordamos a nuestra hermana Linda, ¿verdad? Cómo nos ayudó con nuestro hermano Froilán con el ministerio de evangelismo. Y ahora necesitamos orar, ¿verdad? Ahora nuestra hermana Linda está congregada con Jason, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, hoy aquí nosotros necesitamos orar nuevamente por esa formalidad de un ministerio de evangelismo, pero mientras tanto también nosotros necesitamos orar individualmente por más oportunidades, ¿verdad? Para poder presentar el evangelio a otros y especialmente a aquellos que lo necesiten. Así que no perdamos esto de vista. Y hablando acerca de esto, también recordarles acerca de la Iglesia Pregunta. Con todos estos cambios que hubieron y estos movimientos las semanas pasadas, lo hemos movido a julio 20. Ese día vamos a tener de nuevo la Iglesia Pregunta. Y esta es una nueva sección que hemos comenzado con la intención de poder tomar en consideración algunos problemas de carácter doctrinal que pudieran surgir de las interacciones de todos ustedes, ¿verdad? Estas preguntas de carácter doctrinal pueden no estar relacionadas con el estudio que estamos llevando en el libro de Hebreos, pero pueden surgir, por ejemplo, o escuchar una canción que dice alguna cosa que nos hace creer algo que tal vez no esté en la Biblia, o ver una película que no se corresponde con eso, o alguna noticia también, ¿verdad? Todo esto produce en el creyente a veces el dudar de la escritura, de la parte doctrinal, y lo que necesitamos es cuidar de eso. Entonces, este espacio es para eso. Ustedes traen sus preguntas. Entendemos que cuando usted nos permite grabarle, usted nos está dando permiso de usar su imagen en el canal de YouTube. A los que nos ven en línea pueden enviar sus preguntas al correo electrónico cristo.eterno.15@gmail.com y nos deja saber solamente su nombre y de dónde nos está escribiendo y nosotros pues buscamos un hermano aquí en la congregación que pueda leer la pregunta y nosotros hacer la grabación. Así que no se olvide de esto, por favor. Julio 20, después del servicio, vamos a tener una nueva sesión de la Iglesia Pregunta. De igual manera, recordarles el culto de oración aquí los miércoles a las 6 de la tarde, ejercitarnos en la oración. Pablo decía, orad sin cesar, ¿verdad? El énfasis a que la vida del creyente esté orientada siempre a la oración, ¿verdad? A la intercesión unos por otros y por supuesto a toda petición con ruego que se haga delante del Señor, sabiendo que todos humanamente, tarde o temprano tenemos necesidades y tenemos que pedirle a Dios con fe, ¿verdad? Por estas cosas, para que el Señor nos responda. A los que deseen participar presencialmente, por favor, a venir aquí a las 6 de la tarde el día miércoles y recordar también al resto, hacer sus peticiones también. Recuerde que tenemos dos grupos, uno de Signal y uno de Telegram. Y si usted me deja saber una petición de oración, inmediatamente yo la publico en el grupo para que todos estemos orando. No lo pierda de vista, por favor. A continuación le voy a dar el tiempo a mi hermano Edgar Almonte que trae la palabra de Dios en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 9, versículo 1 hasta el 18.
¿verdad? Esa es la lectura bíblica de hoy. Hermano Edgar, por favor, el tiempo es suyo. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén. Ahora la lectura bíblica se encuentra en Proverbios 9. Por eso, bienvenidos todos los hermanos y los que están en línea. La lectura bíblica se trata de leer y recibir hasta más sabiduría de Dios entre la palabra de Dios. Por eso lo leemos antifonal, que significa que yo empiezo, ustedes continúan, y el último versículo lo leemos juntos. Por eso cuando todos lo tienen, que se pongan de pies y digan amén. Amén. La palabra de Dios, sana, bendita y santificada por Él, se lee en tal maneras. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Envió sus criadas sobre los más altos de la ciudad, clamó. Venid, comer mi pan y beber del vino que yo ha mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acará a frente, y el que reprende al impío se atrae manchas. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y los años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata y aborrecedora es simple y ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por su camino derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo. Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Todos juntos. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en los profundos del Seol. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias que tú nos das, con la ayuda del Espíritu Santo, la sabiduría y la inteligencia, Señor, que sabiendo que la sabiduría solamente viene de ti, conociendo quién tú eres y quién eres para nuestra vida y nuestra alma. Te damos gracias, Señor, que podemos congregarnos aquí y que el Espíritu Santo nos ayude todo para recibir Jesucristo en nuestro corazón en el día de hoy, aprender de su palabra y tener el pan de vida que es Jesús. Te damos gracias, Señor, todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, muchísimas gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos ahora a pedirle, ¿verdad?, a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? El Señor los bendiga y haga de ustedes una generación que resplandezca para la gloria de Dios. Y de igual manera, pues a sus maestros, gracias por el trabajo de amor y del servicio que hacen por la formación de nuestros niños. Dios les bendiga a todos. Nosotros que nos quedamos aquí en esta mañana, hoy vamos a continuar el estudio que estamos haciendo del libro de Hebreos, ¿verdad? En el estudio del libro de Hebreos, ¿verdad?, también se nos habla acerca de la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Y por qué esta divinidad del Señor Jesucristo es tan relevante para el creyente? En primer lugar, nos ayuda a ver que esas enseñanzas del Señor Jesucristo para nosotros, en realidad son enseñanzas de Dios, ¿verdad? No solamente eso, sino que al obrar Jesucristo nuestra justificación, también entendemos que nuestra salvación, es decir,
El perdón por nuestros pecados viene de Dios, es un hecho sobrenatural. Nuestra salvación no es lograda al nivel humano, no es el ser humano el que logra ni el perdón ni la salvación, sino que es Dios el que perdona nuestra falta, y esto lo hace solamente por su gran amor, su gran misericordia y su gracia con la que ha procedido, ¿verdad?, al concedernos un favor que no merecíamos, ¿verdad? Esto ayuda a que el hombre tenga la perspectiva correcta, ¿verdad?, en cuanto al hombre como pecador en general. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, de Dios que es sin pecado, y esto ayuda a poner una diferencia. Recordamos hacia atrás en retrospectiva, en primer capítulo se nos dice Jesucristo es superior. Óigame bien, la palabra no es mayor, la palabra es superior a los ángeles. Y muchos de ustedes dirán en el razonamiento humano, ¿cómo así? ¿Cómo puede ser Jesucristo superior a los ángeles si se manifestó en un cuerpo humano, verdad? Y esto es solamente porque no era ni el principio ni el fin de su existencia. Encontramos en el estudio teológico la rama de la cristología y dentro de esa rama una subrama que se llama cristofanía. Y esto es el estudiar a Cristo en su preexistencia. Cristo mismo dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 10, Abraham vio mi día y se gozó. Y los judíos dijeron que tenía demonio, agarraron piedra y lo iban a matar, ¿verdad? Pero en realidad él estaba diciendo, yo hablé con Abraham. Y lo dice porque es alguien sobrenatural, no es un ser humano. Y esto nosotros tenemos que entenderlo. Ahora, nos dice también la Escritura, y es lo que nosotros entendemos. Miren aquí. Cuando usted y yo, o cualquier religión, o cualquier práctica, toma un hombre, un ser humano, y lo quiere hacer Dios, esto es abominable, esto es herejía y esto es satánico. Pero lo que nosotros enseñamos es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. De manera que vivió una vida que nosotros pudimos ver el domingo pasado, lo dice la Escritura, una vida sin pecado. Póngame atención, por favor, póngame atención. Yo también tengo, por ejemplo, toda mi familia todavía aún hoy, la mayoría es católica, porque de allí provenimos. Y siempre les he cuestionado, usted enséñeme un solo versículo de la Biblia que diga que María es sin pecado. Uno solo, no hay. No lo hay. No hay un solo versículo que diga que Pedro es sin pecado. Pedro pecó cuando negó 3 veces al Señor, ¿sí o no? Y Jesús se lo dijo que lo iba a hacer antes de que lo hiciera. Y aún así lo hizo. Porque está delante de Dios nuestra humanidad. Venir a Dios pretendiéndonos que no pecamos, que no cometemos error, es una falsa pretensión y es un error. Porque tarde o temprano Dios mismo nos demuestra de que sí tropezamos, de que sí nos debilitamos y de que sí fallamos delante de Dios. Entonces es necesario tener la perspectiva correcta. El capítulo 1 nos dice Jesús superior a los ángeles. El único superior a los ángeles, ¿quién es? Dios. No hay nadie más superior a los ángeles. Ahora bien, si Cristo es superior a los ángeles, también nos dice el capítulo 2, Jesucristo es superior ¿a quién? A Moisés. ¿Y por qué hace ese énfasis el autor de la epístola a los hebreos? Porque el primer auditorio que tiene la epístola a los hebreos, ¿quién es? Es el pueblo judío, que hasta el día de hoy exalta a Moisés y rechaza a Jesús. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel hace esto. Y ha sido para ello una grave situación. Israel ni siquiera era nación hasta 1948 cuando fue restaurada. Al menos en términos globales, ¿verdad? En la geopolítica mundial. No era nación. ¿Y por qué no era nación? Porque Dios en su enojo los dispersó. Estaba predicado y profetizado desde el profeta Jeremías, que ellos iban a ir por toda la tierra, en lo que se conoce como la diáspora judía. Fue la disciplina de Dios sobre el pueblo de Israel, porque tuvieron al Hijo de Dios delante de ellos, ¿y qué hicieron? En vez de recibirlo, matarlo. ¿Verdad? Ahora, no quiere decir que Dios ha desechado a Israel, vuelvo y se los digo, pero el Israel que Dios ama, el Israel que Dios va a redimir, es el Israel de fe.
Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen este versículo que usted no se tiene que olvidar. Mas el justo por la fe vivirá. Óigame bien, no dice, mas el justo por el buen comportamiento vivirá. ¿Y por qué no dice eso la Escritura? Porque tarde o temprano todos fallamos, ¿verdad? Un día yo puedo estar muy tranquilo y en otras las circunstancias agobiarme de tal manera que usted me vería y diría, pastor, pero usted está como que no cree en Dios. Angustiado, afligido, atrapado en cualquier otra situación, o enojado, o cansado. Porque al final del día somos seres humanos. En los últimos meses, aquí en Estados Unidos, han estado saliendo a la luz una serie de escándalos de pastores, de iglesias, de cantantes cristianos. Y no quisiera entrar en los detalles porque eso no edifica a nadie, pero ¿por qué cree usted que se forma un escándalo? ¿Por qué cree usted? No estoy diciendo encubrir el mal tiene que salir a la luz. Pero lo que lo hace escandaloso es que la gente en su mente engañada pensaba que esos hombres, que nosotros no podemos fallarle a Dios. Y esto es un error. Podemos fallarle a Dios, podemos fallarle a los hombres, porque al final del día también somos seres humanos. Si usted necesita dormir 8 horas y si usted no duerme 8 horas, usted pierde hasta la noción del tiempo y el espacio, yo también. Si usted se cansa, yo también. Si usted se debilita, yo también. Si usted se enferma, yo también. Tener una imagen del hombre que predica la palabra de Dios o el que es el ministro delante de Dios, una imagen sin defecto es contrario a la Escritura. Porque el único, se lo dije la semana pasada y lo voy a repetir hoy y lo voy a repetir cuantas veces Dios me permita la oportunidad, el único de quien la Biblia dice que es sin pecado es Jesucristo. Tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, decía el versículo la semana pasada. De manera que hoy podemos entrar en este pasaje ahora a ver la sustancia de por qué razón se le llama a Jesucristo el sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Por qué razón? Y quiero que ponga atención mucho a esto. Porque Él intercede por nosotros. La labor del sumo sacerdote es interceder delante de Dios por los pecadores. En el linaje sacerdotal de Leví que formó Dios, ¿verdad?, del pueblo de Israel, ellos tenían, óigame bien, y lo dice la Escritura el día de hoy para que lo veamos con más detalle, los sacerdotes tenían que primero interceder por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Ponga atención para que usted vaya viendo que a veces no es muy buena, no es muy bueno en realidad, no es nada bueno poner esta imagen casi en idolatría de los hombres que servimos a Dios. Es entender más bien el valor humano de lo que hacemos. Porque como les decía el domingo pasado también, la predicación va a dejar de ser. Cuando todos estemos delante de Dios, no va a ser necesaria la predicación. ¿De qué vamos a predicar si estamos delante de Dios? De nada. Ni la oración va a ser necesaria, porque ¿qué le vamos a pedir a Dios si estando delante de Él tenemos todo lo que necesitamos? Solo hay un ministerio que va a seguir, y lo decía como broma a los hermanos de la alabanza, ellos son los que van a trabajar por la eternidad, ¿verdad? A mí me toca predicar hasta que venga el Señor, ellos van a cantar conmigo también, con todos ustedes, hasta que acabe la eternidad, que nunca se acaba, ¿verdad? Entonces, en este sentido, podemos ver el día de hoy cómo en este pasaje se le llama a Jesucristo, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es sin pecado. Además se le llama el autor de eterna salvación. Vuelvo al mismo punto que he criticado de muchos que nos quieren enseñar que nuestra salvación se puede perder, que nuestra salvación está en peligro. Quiero explicarles a todos qué es lo que sucede cuando un creyente que dice en el primer momento haber profesado su fe en Cristo Jesús, tiempo después, puede ser muy pronto o mucho tiempo después, volver atrás en su profesión y decir, no, yo no creo en Jesús. ¿Qué significa eso? Que nunca creyó,
que nunca creyó. Eso es lo que significa. Pero estuvo 30 años en la iglesia y clamaba a Jesús y oraba a Jesús, y hoy dice que Jesús no es Dios. Entonces, nada de lo que hizo fue con una fe sincera. Y ese es mi afán, hermanos, el día de hoy. Porque si Israel, teniendo las Escrituras, teniendo a los profetas, teniendo a Jesús delante de ellos, rechazaron todo esto, eso también puede pasar con la iglesia. Nosotros necesitamos no solamente creer en Jesús, necesitamos permanecer en Jesús. ¿Y qué significa permanecer en Jesús? Que creí en Él hoy, pero también creo en Él mañana, y también creer en Él hasta el día que me toque irme con mis padres a la tumba, y también cuando Él me llame de entre los muertos, como dice la Escritura. O sea, la fe tiene que ser una fe constante. Dios no cambia, Dios es inmutable, por lo tanto, la fe con la que yo creo en Él no debería de cambiar. Puedo cambiar yo como persona, les puedo decir claramente, y algunos de ustedes que me conocen ya cierto tiempo, hoy no soy el mismo de ayer. Mucho menos el mismo que yo era hace 20 años. Ha cambiado mi ser, ha cambiado mi persona. Aún la misma energía que tenía hace 20 años para ir por la vida, ha cambiado también. Y va a seguir cambiando. Porque el hombre no, en este estado no es inmutable. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 que cuando el Señor nos llame o cuando después que seamos resucitados, vamos a recibir cuerpos glorificados que ya no mueren, dice la Escritura. En ese estado, entonces nuestra vida va a ser inmutable, pero hoy es mutable, ¿verdad? Y esto no tenemos que perderlo de vista. Entonces hoy vamos a ver Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 14, cómo se llama Jesús, el autor de una eterna salvación, ¿verdad? Una salvación que está segura. Una de las doctrinas que nosotros como iglesia evangélica predicamos, algunos nos llaman calvinistas, pero no tiene que ver nada con Juan Calvino, tiene que ver con lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Jesucristo es el autor de una salvación que es eterna, por lo tanto nosotros predicamos que la salvación no se puede perder. No lo hacemos porque lo estudió Juan Calvino y lo proclamó en sus tesis. Lo decimos porque está en la Escritura que le sirvió a Juan Calvino para hacer sus tesis. No por lo que escribió Juan Calvino, sino por lo que inspiró Dios y fue escrito en su palabra. Dice de Jesucristo, el autor de una salvación que es eterna. Y hay una condición ahí que no quiero que pierda de vista, y esta condición no es comportamiento, es obediencia, obediencia a Jesús. Ahora, si yo tengo un buen comportamiento, pero no creo en Jesús como Dios y no creo en Jesús como el Salvador, ¿podré decir que puedo ser obediente a Cristo? No se puede. Primero tengo que estar en sujeción a Él y luego puedo obedecerle en todas las cosas. Pero bueno, vamos a entrar en materia y para esto vamos a leer la palabra de Dios, 14 versículos del capítulo 5. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor por este día. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias por concedernos la vida, el poder levantarnos, Señor, con salud de nuestra cama. Gracias por darnos este tiempo y este lugar, este espacio que tú has facilitado para que en él seamos edificados. Gracias por preservar tu palabra durante todos estos siglos, Señor, guardándola de cada ataque de sus enemigos para que en esta mañana podamos alimentarnos de ella, Señor. Permítenos que, como está prometido en Juan capítulo 14, tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, sea el que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella, Señor, nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nosotros vamos a ver en esta mañana entonces cómo en la Escritura se nos habla de Jesucristo como el autor de una eterna salvación, y de igual manera se nos advierte acerca de el poder crecer bajo la enseñanza de una sana doctrina. ¿Por qué es importante la sana doctrina? Porque todo lo que altera la doctrina altera su eficacia, su capacidad en cuanto a mí. ¿Por qué razón digo esto? Es como cuando usted tenga, si está bebiendo el ejemplo de la leche, ¿verdad? Si usted bebe leche pura, es muy diferente a esa leche si usted ya le agrega, ¿qué cosa? Agua. Ya no tiene el mismo valor nutricional. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Por eso es necesario siempre recurrir a la Escritura, volver a la Escritura, ganar un conocimiento profundo de la palabra de Dios para que por ese conocimiento yo no caiga en el error. En la palabra de Dios vamos a ver en primer lugar que se nos dice acerca de los sacerdotes. ¿Por qué hace la referencia a los sacerdotes? Porque al final del capítulo 4 habíamos visto cómo se llamaba a Jesús el sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Y qué decía respecto de eso? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Por qué razón? Porque Jesús también fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y esto hace de esa intercesión de Jesús la intercesión que nosotros necesitamos. Como pecadores necesitamos la intercesión de un sumo sacerdote que es perfecto. No de uno humano que cae, que falla, sino de uno que es divino, es el Hijo de Dios. Entonces, al hablarse de ese sumo sacerdote o del sacerdocio, entonces ahora nos va a explicar cuál es la diferencia entre ese sumo sacerdote Jesucristo y lo que son los sacerdotes, los hombres. Cuando hablamos del sacerdote, es todo aquel hombre que es impuesto por Dios para interceder entre Dios y los hombres. Ahora, el sacerdote no intercede por Dios porque Dios en primer lugar no ha pecado. El sacerdote intercede por los hombres delante de Dios porque fueron los hombres los que pecaron, ¿verdad? Pero ahora la Escritura nos va a decir también que aún los sacerdotes pecan. Yo sé que muchos de nosotros crecimos en la tradición y mirábamos a esos hombres y pensábamos de ellos, es imposible que un hombre de estos caiga. Hace poco tiempo estaba un pastor aquí americano, 30 años predicando la palabra de Dios. Predicaba, hermano, contra el pecado, que había gente que salía temblando de sus prédicas. Gritaba unas cosas desde el púlpito, le llamaba perro a los homosexuales. Decían que eran hombres corruptos, que eran hombres depravados.
Y este año, en febrero, salió a la luz el pastor Steve Lawson. Había tenido una relación extramarital por más de 20 años y cuando comenzó esa relación, la dama era menor de edad. Por más de 20 años, diciéndole al mundo cómo eran todos pecadores, pretendiendo ser sin pecado delante del pueblo, delante de la iglesia. Y cuando salió a la luz, su gran humillación, ahora no está ni predicando, ni es pastor. ¿Dónde quedó la jactancia? ¿Dónde quedó la soberbia? ¿Dónde quedó la arrogancia? El llamado para mí y para cualquiera que predica la palabra de Dios es: cuando tú veas el pecado en la congregación, ten mucho cuidado. Porque si tú hablas a esa persona del modo indebido, te estás olvidando de tu propia debilidad, que tú también puedes caer en el pecado. Y es necesario enseñarle a la iglesia que no idolatremos a los hombres que están en el púlpito, porque esto es abominable a Dios. Dios nunca dijo que los hombres que servimos a Dios somos perfectos. Y entienda una cosa, esto es lo primero que usa Satanás para hacerte caer. Tú quieres ir afuera y encontrar gente que te dice: oh no, yo tuve mucho tiempo en la iglesia. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no va? Ah, no, es que el pastor cayó en pecado. Es que el otro ministro cayó en pecado. Entonces tú estabas poniendo la mirada en los hombres. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Dónde debe estar puesta la mirada de la congregación? En Cristo. En Cristo. Óigame bien, yo no les digo a ustedes pongan la mirada en Moisés, pongan la mirada en Pablo, No. Yo les estoy hablando del verdadero, del Hijo de Dios a quien debemos glorificar. El mundo desprecia a Cristo. Nosotros tenemos que exaltar a Cristo. Ese es el llamado y esa es la diferencia. La diferencia no es: oh, yo estoy ahora en los caminos de Dios y no peco, y tú sí pecas. Esa es la diferencia. No, la diferencia no es acerca de ti o de mí. Somos seres humanos con la misma capacidad y disposición de pecar. La diferencia es: tú desprecias al Hijo de Dios, yo exalto la gloria de Cristo que murió por el perdón de mis pecados. Esa es la diferencia. Y una iglesia verdadera debería de conducirnos a exaltar y a adorar, a glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que la iglesia debería conducirnos a hacer. Entonces se nos habla de Cristo como sumo sacerdote y ahora se nos explica la diferencia entre el sumo sacerdocio perfecto de Cristo y el sumo sacerdocio de los hombres. ¿Cuál es el primer defecto del sumo sacerdocio de los hombres? Los hombres morimos, ¿verdad que sí? Yo soy pastor hoy, pero ninguno de ustedes, y Dios tampoco me lo ha dicho, que en este cuerpo yo iba a ser eterno. Entonces un día yo voy a ir con el Señor y ¿qué va a tocarle a la iglesia? Buscar otro pastor, seguir en la enseñanza de la sana doctrina. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, porque somos humanos. Dice aquí: porque todo sumo sacerdote, versículo 1 del capítulo 5 de Hebreo, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. ¿De dónde fue tomado el sacerdote? ¿De dónde? De entre los hombres. No descendió del cielo como Cristo, ¿verdad? Fue tomado entre los hombres. Yo, antes de conocer al Señor, yo recibí a Cristo como mi Salvador a los 19 años. Antes de eso, no conocía nada de Dios. Les digo, en la tradición, se los he explicado a muchos, cuando iba a la iglesia católica con mi familia, ¿verdad? Uno entraba a la misa, no entendía la mitad y la otra mitad tampoco de lo que hacían en la iglesia católica, y salía de la misa a hacer peores cosas, pues, de las que hacía antes, ¿verdad? A portarme mal, a todo. ¿Por qué razón? Porque no había ninguna transformación, no había ningún cambio, no había ningún discernimiento acerca de las cosas de Dios. Cuando vine a los pies de Cristo, significa que el Señor me tomó de entre ustedes como iglesia para que yo pudiera servirle a Él como pastor. No significa que yo baje del cielo. No significa eso. No significa que yo soy perfecto. Si ustedes tienen sobre mí una expectativa altísima de perfección, prepárese.
porque tarde o temprano los voy a decepcionar. Soy un ser humano. No puedo, aunque quisiera complacerlos a todos, hacer por todos el bien que quisiera. Aunque lo quisiera, no puedo hacerlo. Hay una limitación. Soy un ser humano. Entonces, no es bueno que tengamos esta visión de los hombres de esta manera. Entonces dice aquí, porque todo sumo sacerdote fue tomado de entre los hombres, que es tomado entre los hombres, es constituido a favor de ¿quién? A favor de los hombres, porque Dios no ha pecado, los pecadores somos nosotros. Dice, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Óigame bien, únicamente en lo que a Dios se refiere. A veces nosotros agarramos y hacemos del pastor o hacemos del sacerdote y le contamos nuestra vida y milagro y esperamos que Él nos ayude en las finanzas, que Él nos ayude en la... No, es constituido solamente en cuanto a ¿qué? En cuanto a las cosas de Dios. Hasta limitación tiene esto. Dice aquí, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Este es un intercesor. Ahora voy a explicarlo también porque es necesario que entendamos, cuando usted y yo oramos por otro hermano, ¿qué estamos haciendo también? Intercediendo correctamente. Entonces, pero esa no es una intercesión sacerdotal, es una intercesión entre hermanos. Por mi oración voy a Dios pidiendo por el bienestar de otro. Podemos hacer eso. Estamos llamados a eso como creyentes. Ahora bien, dice aquí, es constituido por Dios, tomado entre los hombres, es constituido por Dios para, dice, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Mire la explicación que viene ahora. Para que se muestre paciente con los ignorantes. ¿Qué significa eso? Que esté siempre en buena disposición para enseñar, para explicar las Escrituras. Si Dios no se cansó de mí cuando me estaba enseñando a mí, entonces yo no debería cansarme de enseñarle a otros. ¿Se fija cómo funciona el servicio? Pero yo debo entender que a Dios le llevó tiempo enseñarme a mí. Porque no fue que un día estaba dormido y al día siguiente me desperté y ya sabía predicar y ya sabía todas las cosas. ¿Verdad? Sino que llevó ese aprendizaje, pero ese aprendizaje, esa formación, Dios fue paciente conmigo, por lo tanto yo tengo que ser paciente con todos ustedes y con todos los que vengan, presentándoles siempre con paciencia la evidencia que hay en la palabra de Dios. Dejarles el espacio y el tiempo para que usted piense en lo que ha sido predicado, lo asimile y vea si lo creyó o no lo creyó. Si lo creyó, gloria a Dios. Y si no lo creyó, vuelve el ciclo. Vuelvo a predicarle, usted vuelve a escuchar, le doy su espacio y su tiempo para que usted piense en lo que predicó y de nuevo usted piensa si creyó o no creyó. Y este ciclo se puede repetir millones de veces. Y las veces que se repita, yo tengo que ser paciente con todos ustedes, como Dios también fue paciente conmigo cuando yo estaba aprendiendo. Entonces dice así, para que se muestre paciente con los ignorantes, con los que no saben, los que no conocen. ¿Por qué yo debería ser paciente con los que no saben y los que no conocen? Porque también hubo un tiempo en el que yo no sabía y yo no conocía la palabra de Dios. Así como Dios fue paciente conmigo, tengo que ser paciente con todos y enseñarles. Ahora usted dirá, pastor, pero yo me acuerdo que cuando viene algún predicador de otra religión, usted sale con todas las herramientas a darle. ¿Por qué razón? ¿Por qué no soy paciente a veces con ese? Que debería, tal vez debería, es un defecto mío humano. ¿Por qué no soy paciente con ese? Porque está predicando falsa doctrina. Una cosa es no saber y querer conocer, y otra cosa es en alevosía tratar de enseñarle a los que no saben falsa doctrina. Esto es demónico. Yo no lo puedo admitir, por eso es que a veces no tengo paciencia con ellos. Será mi defecto, Dios tenga misericordia de mí, pero se los digo, por eso no soy paciente con algunos que vienen con falsa doctrina. Pero si usted viene con una pregunta, yo tengo que ser paciente. Muchas veces yo fui a Dios también con preguntas
Y todavía hoy voy a Dios con preguntas cuando hay algo que no entiendo. Y Dios es paciente conmigo, de manera que yo tengo que ser paciente con ustedes que no saben, pero quieren saber, quieren escuchar lo que la palabra de Dios dice. Esto es paciencia. Ahora bien, dice aquí que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Aún con los extraviados tenemos que ser pacientes. No solo con los que ignoran, sino con los que están extraviados. ¿Quién es uno que esté extraviado? Correcto, no interpreta bien la escritura, o un tiempo tuvo el conocimiento de la palabra de hoy, pero hoy por otras razones se ha enfriado, como decimos, ¿verdad? Se ha apartado de la iglesia, está extraviado, quizás está oyendo lo que no lo edifica, y tarde o temprano va a venir al conocimiento. Se comienza primero con la oración y luego con la enseñanza, compartiendo la palabra de Dios. Ese ha sido mi énfasis. Algunos de ustedes tal vez han visto con mucha curiosidad, pastor, pero ¿por qué la iglesia de ella predica sobre el tema de la familia y de cómo criar a los hijos y usted está aquí predicando de Cristo? Bueno, porque debería de entender por la Escritura que si usted tiene un sólido conocimiento de Cristo, todo eso va a permear su interacción con sus hijos, su interacción con su esposo, su interacción con su esposa, su interacción con el trabajo, con la comunidad. Entender que en todo debemos de ser pacientes, porque también Dios ha sido paciente conmigo. Entonces dice aquí, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también, el sumo sacerdote humano, está rodeado de debilidad. Ahora, cuando dice que yo estoy rodeado de debilidad, ¿se refiere a ustedes? No, se refiere a mí. Se refiere a mi debilidad, a mi humanidad. Porque hay cosas que yo ignoro de la Escritura. Ya se lo he dicho, a veces la gente viene y me dice, usted dice que vamos a recibir cuerpo glorificado. ¿Y cómo va a ser eso? Y le digo, ¿y yo qué sé? ¿Acaso yo sé? La Escritura no me dice, mira, va a pasar esto con la célula, va a pasar esto con el cerebro, va a pasar esto con el pelo. A mí no me dice nada la Escritura, pero sí dice, los muertos en Cristo se resucitarán primero, luego nosotros, dice Pablo, porque él tenía la esperanza de estar vivo cuando viniera el Señor, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y así estaremos con el Señor para siempre. Con este cuerpo yo no puedo estar con Jesús para siempre. Este cuerpo ya mañana, bueno, no mañana, demasiado pronto, pero en 10 años este cuerpo ya no va a ser el mismo. Ya no, porque este cuerpo decae, dice la palabra de Dios, este cuerpo está condenado a muerte. Dice ahí también en capítulo 15 de 1 Corintios, ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Dice Pablo, les diré un misterio, dice. No todos moriremos, pero eso sí, todos seremos transformados. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice, seremos transformados, dice. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra, sorbida es la muerte en victoria. Esa es la enseñanza de Pablo. Ahora, ¿usted quiere que yo le explique el mecanismo, los detalles? Yo no tengo ni la menor idea. No sé. Y no quisiera hacerle ciencia ficción a nadie ahí, inventarle cosas que no dice la Escritura, porque es cuando corremos el riesgo de extraviarnos. Lo único que sé, que aunque no me dan los detalles, sí dice que va a pasar. Va a haber de un estado mortal a un estado inmortal, de un estado corruptible a un estado incorruptible. Este es un cuerpo glorificado que vamos a recibir del Señor. Eso es todo lo que yo sé, porque es todo lo que la Escritura dice. Entonces, hay cosas también que yo no sé, por lo tanto, si alguien viene ignorando algo a mí, yo debo de ser paciente con esa persona, como también Dios ha sido paciente conmigo de las cosas que yo ignoro en cuanto a Él y a la Escritura. ¿Se fijan cómo funciona? Ahora bien, dice aquí, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella, por causa de la debilidad, oiga bien aquí, póngame atención, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí, como también por el pueblo. Nosotros nos hemos olvidado, y si leemos con cuidado Deuteronomio,
nosotros vamos a ver que en la ceremonia sacerdotal, antes de comenzar el día, los sacerdotes tenían que hacer un lavado, un baño ceremonial. ¿Y qué era eso? Tratar de limpiarse delante de Dios. No solo eso, sino que el primer sacrificio de la mañana del día tenía que ser por los pecados de él y de todos los que estaban sirviendo en el templo. ¿Usted ha puesto atención a eso? Una vez que hacían eso, ahora sí, venga todo el pueblo porque vamos a ofrecer sacrificio por el perdón de todos ustedes. Pero primero tenían que ser perdonados ellos. Usted nunca ha tenido curiosidad de preguntarse, bueno, si estos son los sacerdotes y aún el sumo sacerdote una vez al año en la fiesta de Yom Kippur, ahí por septiembre, tiene que entrar a rociar sangre en el propiciatorio para el perdón de los pecados del pueblo por un año nada más, pero para el perdón de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué tenía que entrar con una campanita en el pie y con una soga amarrada? ¿Por qué? Porque dice la Escritura, aún siendo el sumo sacerdote, exactamente, si tenía pecado que no había confesado a Dios, por el cual no había ofrecido sacrificio, si él entraba así al lugar santísimo, Dios lo fulminaba. Cuando la gente dejaba oír la campanita, ya no está caminando, hay que jalar la cuerda porque ese cuerpo viene, hasta puede venir ya frío. Pero no es fácil estar por nosotros mismos delante de Dios, mi amado. Oye, escúchenme todo lo que les voy a decir. Por nosotros mismos delante de Dios estaríamos muertos. Porque Dios es santo, santo, santo y nosotros somos pecadores. ¿Verdad? La debilidad nos lleva a pecar, nos lleva a pecar. No hay ningún otro. Fíjese que hasta en lo más sencillo, dice así David en el Salmo 139, dice, tú conoces todas mis entrañas y tú me tejiste dentro de la barriga de mi madre, del vientre de mi madre. Dice, todas las partes estaban ahí, dice, porque en pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51 también. Oye, la concepción, la Biblia la define como pecado. O es producto del pecado. ¿Y por qué es un producto del pecado? Porque el diseño original no era que muriéramos. El diseño original no era que muriéramos. Entonces no había necesidad de ¿qué cosa? De reproducción. ¿Y cuál fue cuando vino el castigo de Dios? Pero no, Dios mandó la maldición sobre la serpiente que engañó a Eva y por engañar a Eva también a Adán. Pero también vino sobre Adán y le dijo, porque polvo eres y al polvo volverá, esto es morir. Y a la mujer que le dijo, a Eva, con dolor darás a luz tus hijos. Con dolor darás a luz tus hijos. No había necesidad de nada de eso, pero la caída del hombre entonces produjo el pecado por el cual este ciclo se repite, porque hasta que no recibamos esos cuerpos glorificados que ya no mueren, entonces va a haber necesidad de que la raza humana se reproduzca, ¿verdad? Es una necesidad, es una necesidad. Entonces tenemos que verlo de esa manera, pero dice, por causa de la debilidad, el sumo sacerdote debe de ofrecer, humano, ¿verdad? No Cristo, pero el sumo sacerdote debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como por lo del pueblo. La intercesión no era, oh, este sacerdote es perfecto y entonces este va a interceder por mí delante de Dios. Nunca dijo eso la Escritura. Tenga mucho cuidado. El sacerdocio de los hombres sigue siendo un sacerdocio humano. Y si la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, se refiere a toda la humanidad durante toda la historia. Desde que pecó Adán, todos los demás hemos pecado. No hay ninguno sin pecado, excepto Cristo Jesús manifestado en la carne hace 2000 años, del único que da testigo de esto la Escritura. Lo vimos en el capítulo 4 el domingo pasado. Y dice así, y nadie toma para sí esta honra, la honra de ser sumo sacerdote. Nadie toma para sí, es decir, yo no vengo, Dios, aquí estoy listo para ser sumo sacerdote. No es así. Si Dios no me llama, yo no puedo serlo.
Yo puedo querer toda mi vida ser un sumo sacerdote intercediendo delante de Dios por los hombres, pero si Dios no me ha llamado, ese es un sacerdocio ilegítimo. ¿Usted se acuerda lo que pasó en el campamento de Israel cuando unos hombres dijeron, no vamos a aceptar la intercesión de Aarón, a quien llamó Dios, nosotros mismos vamos a interceder delante de Dios? Y se pusieron de loquitos a hacer su propio incienso, su propia cosa, y cuando quemaron el fuego y el humo subió, ¿qué dijo Dios? ¿Qué es este olor extraño? ¿Por qué era un olor extraño para Dios? Porque no fue lo que Dios les mandó. No fue lo que Dios les mandó. Mire, lo más trágico que está sucediendo hoy es cuando muchos hombres creen y dicen aún servir a Dios y es lo menos que hacen. Porque no glorifican a Cristo. Porque llevan a la gente y a la iglesia hacia atrás, hacia el Viejo Testamento, a volver a la ley de Moisés, en lugar de enseñarnos la gracia por medio de la cual entendemos, sin Cristo este pecador estaría muerto. Sin Cristo este pecador no viviría. Sin la misericordia de Dios para llamarme al ministerio, yo no podría predicar. Créalo. O cualquiera se para y dice 4 barbaridades. Ahí andan un montón de ejemplos en la internet. A mí me da una tristeza cuando veo a los hombres tratar de explicar a Dios desde sus experiencias, desde sus sentimientos, desde sus emociones. No necesitan nada de eso. Para eso está la palabra de Dios. Una pregunta tiene, pregunte. Hermano, no se oye. ¿No lo quiere preguntar en el micrófono para que se oiga la pregunta? Ayúdele. ¿Dónde está, hermano Fernando? Sí. ¿Verdad, hermano Omar? Déjeme servirle y llevarle el micrófono para que pregunte por el micrófono. Pregunte ahí, hermano. Por favor, para que se grabe, porque el domingo pasado... ¿Está encendido? Sí, está encendido. Diga. Por ejemplo, Diga. como usted acaba de decir ahora lo que dice la palabra, Amén. de cuando quisieron, el Señor mandó para que Aarón sea el sacerdote, ¿verdad? Sí. Y que las demás personas no lo aceptaron, que ellos quisieron ponerle ellos mismos Su propia forma. su propia forma. Es decir, Sí. entonces, por ejemplo, cuando falleció el Papa, ¿verdad? Que siempre hacen una reunión de muchos cardenales y de muchos papas, y que tiran un humo para arriba para entonces elegirle el papa que va a ser el cardenal de esa iglesia. Eso no es válido. Bueno, por la iglesia es, pero por Dios no. Es que no es así que se escoge. Hay un ejemplo en la Escritura, por ejemplo, cuando Judas cae de su ministerio como apóstol, apóstol, ¿verdad? Escogido de Dios, uno de los 12 apóstoles. Judas traiciona a Jesús, y no solo eso, sino que va y se mata. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 o 7, que la iglesia reunida, comenzó a echar suerte, y ese echar suerte era el Urim y el Tumim. Esas eran 2 piedrecitas, una blanca y una negra, y dependiendo de cómo las tiraban y cómo caían, era sí o no. Entonces, de esa manera, ellos escogen a 2. Escogen a Matías y escogen a otro que no me acuerdo el nombre ahorita. Y van a Dios y le dicen, de estos 2 que nosotros escogimos como iglesia, dinos ahora cuál va a ser ¿verdad? Entonces, vuelven a tirar el Urim y el Tumim, que para ellos era la voluntad de Dios en la cultura judía, y sale Matías. Ahora, después de ese capítulo, usted no vuelve a ir de Matías en la Escritura. ¿Qué significa eso? Dios no lo escogió. Dios no lo escogió. La iglesia quiso ponerlo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó con Pablo? Dios lo escogió. Entonces, Dios no ha escogido a la iglesia católica. No estoy diciendo eso. No, yo le pregunto. Estoy diciendo porque estamos hablando de ya estoy diciendo, a base a las escrituras. Correcto. En base a la escritura, lo que le estoy diciendo es que muchos de estos sacerdocios y aún muchos de los pastorados en la iglesia evangélica no son de Dios. Okay. Son los hombres. ¿Y qué es lo que le va a decir a usted si es de Dios o si es de los hombres? Las escrituras. Las escrituras.
¿Por qué razón? Te va a encontrarse hombres que están predicando y lo menos que hablan es de la Escritura. Okay. Hablando oran muy bonito, pero no le mencionan a Cristo. ¿Cómo Cristo se relaciona con mi vida? En primer lugar, como el Hijo de Dios que se sacrificó por el perdón de mis pecados. O sea, el asunto no es cómo me siento yo, porque yo puedo estar muy deprimido o muy alegre y la verdad de la salvación de Cristo en mi vida sigue siendo la misma. Okay. O sea, la idea de la iglesia no es enseñar emociones, no es enseñarle a la iglesia a sentirse bien. La función de la iglesia es enseñar que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Cristo. De manera que si yo exalto a otro, estoy haciendo otra labor porque estoy desvirtuando la verdad de manera que la gente no pueda conocerla, ¿verdad? Ahora, la legitimidad en cuanto a eso, Dios lo permite en algunos concilios. Las iglesias tienen concilios. La iglesia congregacional así elige a sus pastores. De otra manera no fueran pastores, ¿verdad? Ustedes hicieron aquí un concilio de ordenación conmigo, ¿verdad? Ya tenemos de eso como 8 años. Ustedes evaluaron la doctrina que yo les presenté y ustedes decidieron, esa doctrina es la que nosotros queremos abrazar, por lo tanto, le vamos a dar la oportunidad de ser pastor. O sea, el establecerme como pastor lo tuvo que hacer la iglesia, lo tuvo que decir la iglesia. El llamado a mí para predicar de Dios, eso viene de Dios. Okay, sí, No viene de los hombres. Yo no comencé a predicar después del concilio. Es más, yo ya le servía como pastor antes de ese concilio, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que identificar, pero no identifiquen el llamado como, oh, mira cómo bajó con la cara brillante del monte Sinaí. Eso no es el llamado. El llamado es todos los domingos, ¿de qué me predica? ¿Me está predicando de sentimientos, de emociones, de opiniones o me está predicando de la palabra de Dios? Porque si predica de la palabra de Dios hay una alta posibilidad de que Dios lo llamara. Si no predica de la palabra de Dios, puede hacer que Dios lo llamó, no sé para qué propósito, puede hacer que Dios lo haya llamado, pero también puede hacer que no. Okay. ¿Verdad? Le voy a dar un ejemplo, gracias por la pregunta, está muy buena. En estos días estaba viendo un extracto de una predicación de las últimas que hizo Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero de repente está en medio de la prédica en la iglesia y dice, una mañana, dice, vino mi esposa, vino con mi nieto, dice, y mi nieto asomó la carita por la puerta, dice, y entonces miré a mi esposa que lo estaba sosteniendo y dice de repente, dice él, yo casi me caigo de la silla, dice, eso para mí es Cristo, dice. Eso no dice la Escritura. Mi esposa y mis hijos necesitan de Cristo. Ellos no son Cristo para mí. Ni lo que yo sienta en el momento de verlos, tampoco eso es Cristo, porque Cristo no es sentimiento, Cristo es verdad. Jesús lo dijo, yo no soy tus emociones. Yo no soy Dios cuando te sientes bien y dejo de ser Dios cuando te sientes deprimido. Eso no dijo Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino, la verdad y la vida cuando tengo muy buen ánimo y Cristo es el camino, la verdad y la vida cuando estoy muy deprimido, en depresión si usted quiere, en desesperación y angustia. Sigue siendo el Hijo de Dios. Eso no cambia, es inmutable. Pero ¿qué me dice de eso? A mí personalmente me rompió el corazón, me lo rompió, humanamente hablando. ¿Por qué razón? Entiendo, él es cantante. Él no es un predicador. Y no creo que tenga el llamado, porque no es eso lo que está llamado a enseñarle a la iglesia. Cualquiera que me escuche en línea, o ustedes que están aquí, si usted quiere servir a Dios, si usted siente que tiene un llamado de Dios, comience por donde debe comenzar, por la Escritura. Y no se aparte de allí. No se salga del camino. Pastor, ¿usted tiene una opinión sobre el conflicto entre Israel e Irán? Sí, tengo una opinión. Pero esa opinión, ¿con quién va a morir? Conmigo el día que me muera. Pero esta palabra va a seguir ahí cuando yo me muera. ¿Usted está entendiendo la diferencia? Mi opinión es humana y muere conmigo. Pero la palabra de Dios dice, lo dice ahí mismo, permanece para siempre. De manera que si yo voy a testificar de Dios, lo debo hacer mediante su Hijo Jesucristo y mediante su palabra.
no mediante mis razonamientos. Es que yo no creo que deba ser el Hijo de Dios. ¿Y por qué razón? Es que no sé, no le hallo lógica. Dios no dijo razonen, dijo crean. Y muchas de las cosas que nosotros creemos, a veces ni siquiera las hemos comprobado, solo las creemos. Y en este caso es como debe de funcionar la fe en nosotros. Entonces aquí lo dice, nadie toma para sí esta honra. Yo no vine a Dios, oh Señor, llámame. Las dos últimas iglesias en las que yo estuve antes de esta, ¿verdad? Una en Virginia, lo primero que yo llegué, aquí estoy listo para cantar, porque me gusta cantar, ¿verdad? No digo que lo hago bien, ¿verdad? Pero me gusta cantar. Entonces, lo primero, grupo de alabanza, ministerio de alabanza en la iglesia bautista Shalom de Virginia, y cuando me moví aquí, el coro de Merrimack Valley, donde ustedes me conocieron cantando. Algunos de ustedes visitaron la iglesia Merrimack Valley y cantaba en el coro ahí, en inglés, como me saliera, mal pronunciado como fuera, pero yo estaba cantándole a Dios, ¿verdad? Porque yo quería cantar. A mí me gusta cantar, pero la voluntad de Dios es que enseñara su palabra, y Él me lo terminó demostrando. Una cosa es lo que yo quería y otra cosa es lo que Él me trajo a hacer. Y no puedo creer que el 6 de diciembre cumplimos 10 años aquí como iglesia. 10 años predicando la palabra de Dios, solo por la misericordia de Dios. Entonces dice aquí, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón no pidió eso, Aarón ni siquiera sabía quién era Dios. Cuando usted ha leído el pasaje, cuando Moisés sube, que Dios le va a dar los 10 mandamientos, Moisés está 40 días en la cima del monte Sinaí, Dios está escribiendo los 10 mandamientos en las piedras, y Aarón está abajo y el pueblo viene a Aarón y le dice, haznos un becerro para adorarlo, un becerro de oro. ¿Y sabe qué hizo Aarón? La voluntad del pueblo, hizo el becerro, y al becerro, ¿sabe cómo le llamó Israel? Jehová. ¿Usted ha leído eso en la Biblia? Léalo. A una vaca de oro Israel la llamó Jehová. Porque es traer las costumbres paganas, los rudimentos de la tradición. Ellos vivieron en Egipto por más de 400 años, miraron a Egipto idolatrar toda clase de bestias, Dios escarabajo, Dios perro, Dios murciélago. Entonces ellos querían una vaca, un becerro de oro. Hicieron el becerro de oro y Aarón, en ignorancia, ¿cómo lo llamó al becerro? Jehová. Óigame bien, el primer sacerdote llamó una vaca de oro Jehová. ¿Qué me dice eso? Si el primero estaba mal, ¿cuántos los que vendrían después? También. ¿Pero por qué razón? Porque es un ministerio humano. El de Dios es un sacerdocio perfecto, y vamos a ver por qué está haciendo la diferencia entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de los hombres. Ya vamos a ver eso. Entonces, a continuación vamos a ver que el sacerdote humano intercedía por sus pecados y por los pecados del pueblo. No era perfecto delante de Dios, y el pueblo no debería ver perfecto a los hombres de Dios. No debería ver perfecto a los hombres de Dios. Me acuerdo en una ocasión que estaba hablando ahí de un apóstol y me dijeron, no hables así del ungido, me dicen. Y les dije yo, mira, déjame hacerte una sola advertencia para que tengas cuidado. La palabra ungido en griego es Christos y en hebreo es Mesaya. Tu apóstol no es ungido. El ungido de Dios es Cristo Jesús solamente. Nos fuimos de esa conversación. A los 9 meses el apóstol de ellos estaba preso en una cárcel en California, ¿verdad? Y el resto de ustedes lo saben por las noticias. No voy a seguir hablando. Dice, el autor de eterna salvación, dice, Jesucristo, el autor de eterna salvación. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, oiga bien, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Quién él se lo dijo? El Padre llamó al Hijo a ese sacerdocio, a esa intercesión por el pecado de nosotros los hombres. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Dónde está escrito eso? En la Escritura, para los que toman nota, esto es Salmo 2, versículo 7. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar,
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, versículo 4, para los que toman nota. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? ¿Cuál es esa tribu de Melquisedec? No hay ninguna. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví, el primero de ellos, Aarón, pero venían por la tribu de Leví. Ahora bien, ¿cómo es esto de Melquisedec? ¿Cuál es el orden de Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Génesis capítulo 14, ¿verdad? Los reyes de la tierra atacan el campamento de Abraham y se llevan a los niños y se llevan a las ovejas y se llevan todo. Entonces Abraham, con los pocos hombres que tiene, se arma y sale en batalla contra los reyes y los vence a todos porque Dios le da la victoria. Y cuando regresa de esa batalla recuperando a su esposa, a sus hijos y todos sus bienes, ¿qué hace? Toma de lo que lograron ganar por la batalla y aparta los diezmos y se los entrega a un sacerdote llamado Melquisedec. La Biblia solo nos dice Melquisedec, rey de Salem, ¿verdad? ¿Ah? Es el mismo Cristo, como lo vamos a ver adelante. Muchos teólogos, ¿verdad?, tratando de hacer, razonando siempre, tratando de hacer calzar la escritura, dicen, oh, rey de Salem. Lo que pasa es que antes de que fuera Jerusalén, esa colina, había otro pueblo que se llamaba Salem. Y de ese pueblo Salem, Melquisedec era rey y sacerdote, ¿verdad? Esa es la idea. El problema que tengo con esa teología es que Génesis capítulo 19 dice que Abraham subió al monte Moriah a ofrecer a su hijo Isaac y que el lugar estaba desierto. ¿Y dónde está Jerusalén ubicado hoy? En la cima del monte Moriah. O sea que nunca existió esa ciudad Salem. Lo que significa Salem, y lo vamos a ver más adelante, es que rey de paz. Eso significa la palabra Salem, rey de paz. Por lo tanto, era anunciando a Cristo el Señor. Esta interacción entre Abraham y Melquisedec, Cristo la menciona en Juan capítulo 10 cuando le dice al pueblo judío, Abraham vio mi día y se gozó. Estaba hablando de que él ya tenía una preexistencia, que él no comenzó a existir en el vientre de María como muchos creen. Porque si Cristo hubiera comenzado a existir en el vientre de María, no puede ser Dios. Para los que tienen curiosidad, cuando María recibe el anuncio del ángel Gabriel de que va a dar a luz por el Espíritu Santo a la manifestación en la carne del Hijo de Dios, hay algo que se llama el Cántico de María. Está en el libro de Mateo capítulo 2 y dice así, María cantando a Dios: se alegra mi alma en Dios mi Salvador. ¿Qué está diciendo María? María tiene un Salvador. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, a ninguno de ustedes les digo, ni les sugiero, ni les recomiendo odiar a María. En realidad odiar a nadie. Pero es solamente poner a María donde la misma Escritura dice que María tiene un Salvador que es Dios. Ahora, si María tiene un Salvador que es Dios y yo tengo un Salvador que es Dios, ¿por qué yo iría a María? Si puedo ir a Dios, así como María habla a Dios o canta a Dios, yo también puedo hablar con Dios mediante su Hijo Jesucristo. ¿Se fija lo que hace la sana doctrina? Me ayuda a evitar el error. Me ayuda a evitar el error. Eso es lo que hace la sana doctrina. Entonces, miren lo que dice aquí. Y Cristo dice, en los días de su carne, óigame bien lo que está diciendo aquí. ¿Y tiene otros días Cristo fuera de su carne? Por supuesto, antes y después. Antes de ser concebido en el vientre de María y después de haber resucitado entre los muertos. Su cuerpo es glorificado. Cristo ya no muere. Hay gente que piensa que vuelva a Cristo para que lo volvamos a poner en una cruz. Grave error. A ese no lo vas a poder ni tocar. Cuando vino la primera vez, vino como un cordero. La segunda vez en Apocalipsis dice que viene como el león de la tribu de Judá. Ninguno de nosotros en nuestro sano juicio vamos al zoológico y metemos la mano en la jaula del león, ¿verdad? Porque puede ser que nunca la saquemos para atrás.
Nadie juega con los leones. Al corderito usted lo agarra y le da vuelta a la cabeza y lo rasca y le hace groserías y el corderito ahí está y no se va. Es manso, es humilde, dice el Señor. Pero con el león nadie hace eso. Entonces entender que Él viene como rey, como el león de Judá. Dice, y Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuándo es que Cristo presentó súplicas y clamor con lágrimas a Dios? En el Getsemaní. Padre, si puede, haz que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero mire qué interesante, porque en la tradición evangélica se nos enseña esta cosa que para mí es una insensatez completa. Dice, como los pecados del mundo fueron puestos en Cristo Jesús, y Dios el Padre pues no puede ni ver el pecado, entonces apartó el rostro. Dios mira a través del pecado y mira a través del pecador también. Dios es inmutable. A Dios nada lo sorprende porque Él sabe todo. Usted sabe que Dios sabía las cosas en las que nosotros íbamos a tropezar y caer y pecar delante de Él. Aunque los hombres no lo sepan, Dios lo sabe. Por eso es que es el juez de nuestras vidas. Él lo sabe. Aquí la gente tiene la costumbre de decir, tiene unos esqueletos en el closet ahí guardados, tiene unos secretos de los que nadie sabe. No hay nada de secreto delante de Dios. No hay nada de secreto. Ni usted ni yo no podemos tener secretos delante de Dios. Él lo sabe todo. Dice que fue oído por su temor reverente. No hay tal cosa de que Dios el Padre apartó el rostro del Hijo cuando estaba siendo crucificado. En ninguna manera. En ninguna manera. La mirada de Dios estaba firme, sabiendo, este es mi Hijo, lo están sacrificando, no escucharon mis palabras, no escucharon las palabras que envié a través de Él. Le están dando muerte, lo van a poner en una tumba perdiendo toda esperanza, pero yo lo voy a levantar de entre los muertos. Y eso es lo que hizo el Señor. Y dice la Escritura para consuelo de nosotros que como Cristo se levantó de entre los muertos, también nosotros habremos de levantarnos de entre los muertos. También nosotros. Ya no con este mismo cuerpo, sino con otro cuerpo que es un cuerpo glorificado. Y dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Decía que Cristo no sabía la obediencia. Por supuesto que era obediente. Por supuesto. Cuando dice que aprendió obediencia, es decir, se sujetó en todo a la voluntad de Dios, porque solo de esta manera los pecadores nosotros podíamos ser redimidos. Y dice así, y habiendo sido perfeccionado, un momentito, pastor, si fue perfeccionado, no era perfecto y es Dios. ¿Qué significa ser perfeccionado en este sentido? Es la misma palabra que dice para presentar al Hijo de Dios perfecto, dice. ¿Cuántos de ustedes van a llegar a ser perfectos en esta vida? Ninguno, ni yo tampoco. Pero la palabra perfección habla de madurez. Habla de madurez, ¿verdad? Habla de madurez. Habla de madurez. Entonces, hablar de un sentido más de esa perfección que fue delante de Dios. Madurez del Señor Jesús, de aprender en humildad a sujetarse diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto no hay necesidad sino en ejemplo para los que veníamos después de Él. Él siendo Dios dijo estas palabras, yo siendo hombre necesito decir estas palabras todo el tiempo. No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿A qué me invita eso? A buscar constantemente la voluntad de Dios para mi vida. Si la voluntad de Dios me lleva en una dirección, gloria a Dios, porque si Él me lleva, voy en buenas manos, ¿sí o no? La desobediencia es que si Él me lleva en esta dirección y yo decido ir en otra, ahora yo voy por mi cuenta. Porque Dios va a permitir que yo lleve los resultados de mis decisiones. Y en la vida lo hemos visto, todos nosotros tenemos esa experiencia. Muchas decisiones las tomamos sin Dios y podemos ver las consecuencias, y otras las tomamos con Dios y vemos también las consecuencias de obedecer a Dios. El pastor Charlie Stanley tenía un programa, antes de morir siempre, él tuvo ese programa y siempre decía al final de esas prédicas, decía, obedezca a Dios y déjale a Él todas las consecuencias.
Obedezca a Dios y déjele a Él todas las consecuencias de obedecerle. Él sabe lo que está haciendo. Ahora bien, dice así, y fue declarado por Dios, óigame bien, ¿por quién fue declarado? Por Dios el Padre, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque él no podía ser declarado sacerdote según el orden de Leví. Porque Leví es un sacerdocio de hombres, pero además él no pertenece a esa tribu. Jesús pertenece a la tribu de Judá, que es una tribu de reyes y gobernantes, ¿verdad? De ese linaje en la sangre del Señor Jesús. Entonces vemos que se le llama, yo me pasé algo aquí, ¿verdad? Dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser, óigame, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si yo obedezco a Cristo, Él es el autor de mi salvación, y mi salvación es una salvación eterna. Eterna. Ahora, ¿significa de que yo no le voy a fallar a Dios? En ninguna manera, no se puede. Hermano, yo ni a ustedes les puedo ofrecer perfección, mucho menos a Dios, que sabe mis pensamientos y conoce mis debilidades y conoce mis tiempos también. Conoce mis tiempos. Yo recuerdo cuando cuando me enfermé de COVID y me llevaron al hospital, tenía un miedo yo. Yo dije, hasta aquí llegué. Así dije, me dio miedo, me costaba respirar, me dolía mucho el cuerpo, estaba bien mal. Y cuando me meten en ese cuarto, ahí en el San Joseph, que allí me voy a visitar la hermana Verónica porque trabajaba allí, la noche que me ponen allí en ese cuarto, yo me quebranté, comencé a llorar, pensé en Rosemary, pensé en los niños, ¿verdad? Estaban solos. Los llamé en video y yo haciéndome el fuerte, ¿verdad? Pero cuando corté la llamada comienzo a llorar como que tenía 7 años. Y después comencé a pensar en ustedes, en la iglesia. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Y así yo le dije estas palabras: Señor, ¿cómo voy a salir de esta? Y la puerta, que tiene un sello eléctrico, hermano, le hace tac, tac, y se abrió. Se abrió la puerta. Pero yo no hice nada de eso, porque yo estoy llorando, de verdad, delante de Dios. Y entonces viene el enfermero, yo no quiero que me vea llorando, entonces yo me hago como que estoy, ¿verdad? Y me dice, ¿tú abriste la puerta? No, yo no me puedo mover, yo estaba en cama con un montón de suero y cosas. Entonces vino, cerró la puerta. Y sigo orando, ¿verdad? Y volví a repetir insistentemente, Señor, ¿cómo voy a salir de esta? Y no me lo va a creer, pero volvió a sonar la puerta y ¡pap! Se abrió. Entonces el enfermero vino y me dice, mira, me dice, debe estar mala la cerradura, no voy a cerrar, dice, y dejó la puerta así media, que era prohibido, porque el pabellón era de pabellón de COVID, tenían que estar cerradas las puertas. Cuando él dijo eso, yo reaccioné. Porque Dios simplemente lo que estaba diciendo con todo eso es, vas a salir como entraste, por esa puerta. O sea, no se ha perdido nada. Y tuve el consuelo, ¿verdad? Esa primera semana creo que fue Steven el que predicó, la siguiente semana predicó Froilán, y la tercera semana ya pude venir yo, después que salí del hospital. Dios tuvo cuidado de la iglesia, Dios tuvo cuidado de Rosemary y los niños, y Dios tuvo cuidado de mí. Pero les estoy hablando en debilidad. Entonces, hubo un tiempo que aunque yo quería estar en mi ministerio, en lo que Dios me llamó, no pude. Se fija que todos le fallamos a Dios. Todos le fallamos, yo también le fallo. Y por eso ustedes deben de tener clara esa perspectiva, no ver nada fuera de su dimensión, sino que todo como es, humano, para que la gloria sea solamente de Dios. Dice aquí, y habiendo sido perfeccionado, Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación. Mi salvación estaba segura cuando yo estaba en esa cama de hospital. Mi salvación está segura cuando yo predico, y mi salvación está segura cuando estoy en mi casa sin predicar.
Porque esa salvación es como, es eterna. Y si es eterna, ¿cuándo deja de ser? Nunca. ¿Usted se está fijando en la implicación? Hay iglesias donde te enseñan, ay, te portaste mal, perdiste la salvación. Ahora tienes que volver a ganarla. Pero si en primer lugar yo no fui el que la ganó Cristo. ¿Cómo puedo yo volver a ese estado de gracia sin Cristo? No se puede, esa es una falsa enseñanza. Y cuando los hombres hacen eso, traicionan a Cristo y traicionan a Dios. Eso no se le enseña a la iglesia. A la iglesia de ustedes yo tengo que enseñarles que lo que hizo Cristo cuenta para siempre para nosotros. Y mi salvación está segura siendo pastor, y si un día ya no puedo seguir siendo pastor porque Dios no lo permite y ya mi salud tampoco, pues cuando deje de ser pastor también mi salvación va a estar segura, porque mi salvación no depende de lo que hago, depende de lo que Él hizo. Y cuando ustedes hacen cosas buenas para Dios, Dios los bendiga, y cuando lamentablemente fallan, pues también Dios los bendiga y les ayude a tener el entendimiento que no se trata de lo que ustedes hacen, se trata de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Cristo es nuestra redención. Por eso es el autor de una salvación que es eterna. Y pone una condición y dice, para todos los que le obedecen. ¿Cómo obedezco yo a Cristo? ¿Cómo obedezco yo a Cristo? ¿Ah? Recibiéndolo. Porque cuando yo no lo recibo, lo rechazo, entonces estoy desobedeciéndolo como el Hijo de Dios. Debo de creer en Él, pero no solo debo de creer en quien lo que Él hizo, también debo de creer en quién es Él, el Hijo de Dios. Versículo tras versículo de la Escritura usted va a encontrar la expresión el Hijo de Dios. ¿Por qué se llama Jesús el Hijo de Dios? Bueno, déjeme explicarle en primer lugar, porque Él es el Hijo de Dios. Dios dio el testimonio cuando Jesús salió de la agua del bautismo, dice el Espíritu Santo se posó sobre Él como una paloma, y la voz del cielo, que es la voz del Padre, los ángeles no pueden decir eso porque los ángeles no se reproducen, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en el monte de la transfiguración, delante de los apóstoles Juan, Jacobo y Pedro, Jesús se transfigura y aparecen de repente delante de él Moisés y Elías. Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Y Pedro emocionado dice, vamos a hacer 3 enramadas, una para Jesús, una para Elías y otra para Moisés. Y de repente los cubre una nube y la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y se desapareció Moisés y se desapareció Elías. ¿Qué quiere decir eso? Ya no es tiempo de escuchar a Moisés. Hubo un tiempo para escucharlo y el pueblo no lo escuchó. Hoy ya no es el tiempo para escuchar a Moisés, ni es el tiempo para escuchar a Elías. Pero óigame, iglesia, y todos los que quieren seguir a Dios y servir a Dios, hoy es el tiempo de escuchar a su Hijo Jesucristo. Porque ciertamente no es Elías el que viene, no es Moisés el que viene, pero por la palabra de Dios yo te digo, esperamos la venida del Señor Jesucristo. Y si Él es el que viene a nosotros, entonces debemos de creer en Él. Ahora bien, punto número 3 y último para terminar. Se nos habla aquí de la doctrina, de lo que está hablando es de la doctrina. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decirle. Hay mucho en la Escritura que hablar acerca de Cristo manifestado en la carne, su preexistencia, su poder, su gloria, el Hijo de Dios, y todavía muchos no creen. No solamente afuera, sino a veces también dentro de la iglesia no creen todavía en Jesús. Y es necesario permanecer y ser persistente en esto para que todos vengan al conocimiento. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero eso también es ¿qué cosa? Dice ahí, difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice? Tardos para oír. Ahora viene una reprensión para todos nosotros cuando no queremos poner atención en el Señor Jesús. Y entonces andamos escuchando fábulas, andamos escuchando ahí las emociones. Qué bonito cómo predicó Jesús Adrián Romero. No, no es eso lo que enseña el Señor. Cristo no es mi familia. Ahora, dice la palabra de Dios que debo de servir a mi esposa como Cristo sirvió a la iglesia. Eso sí lo dice. Pero no dice que mi esposa es Cristo. Dice que debo de servir a mi esposa como Cristo sirvió a la iglesia. Eso dice la Escritura. Eso sí dice. Ahora bien,
Dice aquí, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Un señalamiento, cuando yo soy tardo para oír, ¿qué significa? Que no estoy poniendo suficiente atención a la palabra de Dios. ¿Verdad? Tengo que tener mucho cuidado. Ahora bien, dice aquí, porque debiendo ya ser ya maestros, dice Pablo, con los años, con la experiencia, con el estudio, con el conocimiento, ya deberían muchos ser maestros. Dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, dice, cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Hermano, yo me puedo desviar también. Si yo comienzo, o no, es que deberíamos de ser buenos, deberíamos de ser... Pero el problema es que nadie puede. El problema es que nadie puede. Si ustedes pudieran y la Biblia lo dijera, yo tengo que enseñárselo. Pero la Biblia dice, y lo dice el Señor Jesucristo, Juan 15:5, separados de mí, dice el Señor Jesús, ustedes nada pueden hacer. ¿Verdad? Algunos de nosotros en orgullo dirán, ya me ofendió este Jesús, ¿verdad? Me está poniendo como que no puedo hacer nada sin Él. Claro, eso es lo que está diciendo. Que si queremos hacer algo para Dios, lo tenemos que hacer con Él, no sin Él. No por nuestras propias fuerzas, sino por su misericordia. Ahora, dice aquí, se os vuelve a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Significa, muchas iglesias hoy usted va y usted las ve que están llenas. Algunos eran estadios antes y están llenos de gente. Y entonces el predicador les dice, este es tu mejor año. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, los sueños que tienes se van a hacer realidad, por donde tú camines todo te va a ir bien. Y cuando sales a la vida y la vida te da trompones y patadas y golpes y todo, dice, ¿qué pasó con lo que dijo el predicador? ¿Dónde está? Jesús nunca dijo que no íbamos a tener problemas. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Más confiad, dice Jesús, porque yo, dice Él, he vencido al mundo. ¿Cuál fue la promesa? Confiar en Él. Estoy pasando por esta dificultad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en dificultad? Clamar a Dios. Todos nosotros tenemos dificultades. Todos nosotros tenemos problemas. Si alguno de ustedes hoy me dice, pastor, perdone, eso no es conmigo, yo no tengo ningún problema, toda mi vida está resuelta, Dios te bendiga, hermano, ojalá que Dios te mantenga en ese estado, pero la mayoría de nosotros pasamos por dificultades. Y salimos de una y nos metemos en otras tres. Y no es que las busquemos, vienen solitas, no las invitamos. Le cerramos la puerta, pero el momento que la abrimos, ahí entran las dificultades, están en todos lados. El mensaje es confiar en Él. Ahora bien, dice aquí, y todo a él que participa de la leche, dice, es, ¿qué cosa? Dice, inexperto en la palabra, mire qué dice, inexperto en la palabra de justicia. Cuando yo no tengo conocimiento de Dios y yo comienzo a decir, no, es que es así, yo pienso así, yo creo aquí, yo creo allá, yo siento, yo opino, a mí me parece, y yo, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Yo ni siquiera escribí las escrituras. No, pero cuando yo digo, así dice el Señor en su palabra, eso tiene otro peso, eso ya de otra estatura. Dice aquí, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, dice, porque es niño. Cuando dice niño, ¿a qué se refiere? No lo ve en el sentido peyorativo, degradante, no, sino que es inmaduro, pues, no conoce lo suficiente de la palabra de Dios. Mire, si yo no conozco suficiente de la palabra de Dios, alguien viene, mira, ven, aquí te voy a llevar, mira, vos ves ese elefante, ese es Dios, tenemos que adorarlo. Y vengo yo en desconocimiento y comienzo también a adorar como los demás que no conocen. Pero cuando ya no soy niño, dice, ya no soy llevado por todo viento de doctrina. Ya no soy llevado, sino que ahora yo sé lo que he creído y me tengo que mantener en ese camino.
Sí. Entonces vemos aquí, dice aquí, pero el alimento sólido, ¿cuál es el alimento sólido? La palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios espiritualmente. El alimento sólido es la palabra de Dios. ¿Y la leche qué sería? Las emociones. Pastor, cuando los hermanos estaban cantando esa alabanza, se me salieron las lágrimas, yo sentí. Ok, tú sentiste, pero la palabra de Dios dice, fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, eso dice la escritura ahí. Tu fe no tiene que venir de tus emociones. Ahora, tú te emocionas y se te salen las lágrimas cantando alabanza. Yo también. De vez en cuando yo canto una alabanza y me toca y comienzo a llorar. Pero esa es mi experiencia personal, esa es mi humanidad. Pero después que salgo de la emoción, vuelvo a la escritura y vuelvo a tener fe en Dios. Pero pastor, usted no ha salido del problema. No importa, pero Dios prometió que me iba a sacar de las dificultades, ese es Él. Y si no me saca de esta dificultad, la gloria es para Él también. Él sabe lo que está haciendo, debo de confiar en Él, debo de esperar en Él. Esta es la madurez, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dice, para los que por el uso, ¿por qué razón? Por el uso, quiere decir que debo de ejercitarme en qué cosa? La palabra de Dios. Uno de estos días conversaba con un jovencito, ¿verdad? A mí me lo presentaron porque el papá está visitando otra iglesia y entonces el jovencito, hijo de él, me dice que él quiere aprender a predicar también, ¿verdad? Y este jovencito que quiere aprender a predicar, me dice, yo me pongo, dice, a estudiar, dice, y me pongo a ver los videos. No, eso no es estudiar. Tú puedes ver el video y ver los estilos y si algo te sirve de eso, pues úsalo, pues. Pero eso no es para estudiar. Para estudiar es esto. Si voy a predicar, ¿qué es lo que tengo que estudiar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Un día esto estaba viendo el video del domingo pasado y me dice Rosemary, ¿y para qué estás viendo lo que predicaste? Le digo, porque me gusta ver las cosas en las que me equivoqué para no volver a hacerlo. ¿Verdad? Esa es mi intención. Y se pone a reír, ¿verdad? ¿No? Como que no me entiende, como que no tiene sentido que haga eso. Pero lo hago, sí, para asegurarme de que todo lo que dije está bien. Es un buen ejercicio. Pero no es eso que veo lo que me enseña, es esto lo que me enseña. Ese video no me enseña, es esto lo que me enseña. Estudiar la palabra por la palabra, ¿verdad? No es que no voy a tener en consideración algunas opiniones, algunos puntos de vista, puede ser que los tenga, puede ser que no, pero la mayoría del alimento que ustedes reciben hoy y cualquier domingo debe de provenir de aquí. Fe viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora, miren lo que dice aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, el ejercicio en la palabra de Dios, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué produce el uso de la palabra de Dios? El estudio constante de la palabra de Dios me ayuda a discernir entre el bien y el mal. Si alguien viniera a mí hoy a decirme, no, mira, Jesús es un buen maestro. Las cosas que enseñó Jesucristo, un buen maestro. Lo único que yo no llego hasta decir que es el Hijo de Dios, pues, pero todo lo que enseñó está bien. Inmediatamente el discernimiento por el uso, por el ejercicio, mira, pues si esa es precisamente la caída del hombre. La gloria del hombre no es decir que fue un buen maestro, la gloria del hombre es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque si no es Dios redimiéndonos, entonces es otro hombre. ¿Y cómo puedo yo redimirte a ti o tú redimirme a mí? No se puede. Hombres no redimen hombres. Pero en esta historia de la palabra de Dios, la verdadera, Dios se hace hombre para redimir a la humanidad. ¿Cuál es mi mensaje y la insistencia hoy? Número uno, que puedas descansar en la certeza de que tu salvación en Cristo Jesús es una salvación eterna. Es una salvación eterna
significa que es una salvación que permanece cuando todo está bien, cuando te sientes de muy buen ánimo, cuando todas las cosas están marchando de película, como dicen, todo está saliendo bien. Pero también es Dios y es tu Salvador cuando las cosas no están mal, cuando tienes el ánimo bajo. Él sigue siendo Dios y tu esperanza debe de seguir puesta en Él. Él conoce lo bueno y lo malo. Y en medio de todas esas cosas ha prometido estar con nosotros. Dice la palabra de Dios en el gran mandamiento, ¿se acuerdan? Se lo voy a recordar. Toda potestad, dice Jesús, me es dada en los cielos como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y como dice al final, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros el domingo que estamos aquí, pero está mañana lunes contigo y conmigo donde quiera que estemos. Esa es la promesa. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos descansar en esta promesa. La segunda cosa que te quería enseñar hoy es la importancia de ejercitarnos en el conocimiento de la palabra de Dios para poder ser maduros en nuestra fe. La decisión para creer en Cristo no puede estar basada en las emociones. Y en algunas cosas, aunque es difícil de comprender, ni siquiera en el razonamiento. Debe estar basada en nuestra fe. La palabra de Dios dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es la invitación? Creer en Él. Creer en Él. Si yo sé que he pecado, y yo lo sé, ustedes no tienen que decírmelo, yo le he fallado a Dios, por lo tanto he pecado, les he fallado a ustedes y eso también la Biblia dice que es pecado. Por lo tanto, debo de entender que la única forma de lograr el perdón de mis pecados y la vida eterna es mediante Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 9 del capítulo 5? Lo dice aquí. Y habiendo sido perfeccionado, es decir, alcanzado la madurez de la obediencia, en Getsemaní Jesús dijo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tu salvación, si está fundamentada, si está sustentada en Cristo Jesús, es una salvación eterna. Pero el llamado para ti y para mí es creer hoy, creer mañana y creer siempre en el Señor. Hermanos, que Dios pueda ayudarnos a vivir de esta manera. Quisiera poder despedirte hoy y decirle, mire, cuando usted salga por esa puerta, usted ya nunca más va a tener problemas, pero te mentiría desastrosamente y creo que hasta me dejarías de confiar en mí, en lo poco que confías, dejarías de confiarlo si te mintiera de esa manera. No, vamos a salir a la vida, todos nosotros, ustedes y yo, y vamos a tener dificultades. Pero lo que te puedo decir por la palabra de Dios, aún en medio de las dificultades, no solamente está Dios con nosotros, pero está Dios por nosotros, está Dios para nosotros. Así que podemos confiar plenamente en Él. Si hay alguno hoy que está aquí, que no ha hecho su profesión en Cristo como su Salvador, déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué te lo impide? Piensa aquello que tú dices, no voy a creer en Cristo porque me quitaría esto. Piensa y haz tus propios cálculos si vale la pena. El atleta del momento no va a ser el atleta del momento en 10 años. El artista del momento tampoco va a ser el artista del momento en 10 años. Tú vas a ver cómo cambian las cosas. La tecnología de hoy en 20 años va a ser arcaica, ¿verdad? La moda de hoy pasa también y la vida pasa también. ¿Qué nos lo impide? Mi amado hermano, que hoy puedas creer en Él, depender de Él y caminar con el Señor. Cuando tengas un tiempo, reflexiona en esta semana en oración, tú y Él, nadie más. Habla con Dios y dile, Señor, yo quiero que me ayudes a creer y me ayudes a crecer en ti. Y que el Señor pueda darte ese privilegio, esa gracia de que habiendo sido salvo en Él,
puedas tener por el resto de tu vida esa confianza eterna de que en Cristo Jesús está la verdad, está la vida y está el perdón de nuestros pecados. Él es nuestra vida y la promesa, lo dice la Escritura, que como Él se levantó de entre los muertos, también nosotros nos levantaremos de entre los muertos con cuerpo glorificado para estar con Él para siempre. Cuando no creíamos en el Señor nos daba miedo a la muerte, ¿sí o no? Pensábamos en estas cosas. Hoy ya no, hoy ya tenemos una confianza y sabemos, este cuerpo, Él no prometió que este cuerpo iba a ser eterno. Pero ciertamente, aunque muramos, aunque descendamos al sepulcro, Dios nos va a levantar de entre los muertos para llevarnos con Él a su eternidad. Y nuestros cuerpos, cuando nos levantemos de entre los muertos, lo dice la Escritura, serán cuerpos glorificados que ya no mueren, sino que están para siempre delante de la presencia de Dios, adorando y glorificando su nombre. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor, porque lo que nos has permitido conocer de tu palabra en esta mañana. Señor, el resto de la verdad que haya de ser, Señor, grabada en los corazones y la mente de mis hermanos, Señor, que pueda tu Espíritu Santo hacerlo como está prometido. Sería el Espíritu Santo que nos enseñaría y el que nos llevaría a toda verdad. Señor, ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella ninguno de nosotros puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que donde quiera que les lleve también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Vamos a quedar entonces despedidos con nuestros hermanos de la alabanza.